Ok, vamos al mensaje entonces que tenemos, que estamos compartiendo a partir del domingo pasado. Comenzamos a compartir un mensaje que lleva por título Más allá de lo material, dos puntos, la herencia de la vida abundante. Y estamos desarrollando una serie de cosas que yo quisiera leerlas como resumen de lo que vimos el domingo pasado. Rapidito les leo el resumen para que avancemos a lo que continúa de este tema que estamos viendo. Número uno, aprendíamos el domingo pasado la importancia de que los padres ante los hijos puedan enseñar con su ejemplo lo que es prioridad de atender en la vida, ¿sí? Increíblemente, eso, que puede ser algo que parece totalmente insignificante, es una herencia que ustedes le pueden dejar a sus hijos. Una herencia enorme de enseñanza con su ejemplo que le pueden dejar a sus hijos. Los hijos están todo el tiempo atentos, los nietos están atentos a las cosas que priorizan sus papás, sus abuelos, ¿sí? Están atentos a esas cosas que se van priorizando y van tomando un lugar de valor en la vida cotidiana de sus papás y sus abuelos, ¿sí? Entonces es sumamente importante esto de dejarle como herencia a nuestros hijos un orden de prioridades, un orden de prioridades, atender las cosas por la importancia que tienen estas cosas precisamente. Lo segundo que aprendíamos la semana pasada, lo segundo es que una de las cosas más importantes que le podemos dejar a nuestros hijos son, o es, coincidíamos todos en eso el domingo pasado, era dejar una herencia de conocimiento. Por eso es que se suele decir por ahí en las familias, cuando se conversan sobre estas cosas, y se habla de lo material y de la herencia que se le va a dejar a los hijos o a los hijos de los hijos, a quien sea. Cuando se habla de eso, muchas veces se suele escuchar en el seno de las familias frases como estas. Lo mejor que le podemos dejar a nuestros hijos es el estudio, una carrera, ¿sí? Que nuestros hijos se capaciten y se formen para que el día de mañana sean personas interdependientes con su sociedad, sean personas que aporten y no que resten a la sociedad. Entonces, hablamos de la importancia de dejar como herencia a nuestros hijos el conocimiento. El conocimiento no solo en el área de lo académico profesional, ¿sí? En algunos casos, si no se puede dejar un conocimiento profesional, universitario, también dejar el conocimiento de un oficio, por ejemplo, es sumamente importante, ¿sí? El conocimiento de un oficio para que el hijo o la hija se defiendan en la vida con esos conocimientos. Son herramientas que van a producir cosas muy importantes en la vida de ellos. Otra cosa importante que tiene el conocimiento es que el conocimiento no desaparece, todo lo contrario, se multiplica, porque ustedes cuando adquieren conocimiento se quedan con eso en su mente, en su corazón, y si ustedes lo comparten con otro, se multiplica el conocimiento, pero no, al compartirlo no se va de la mente de ustedes. Queda el conocimiento en su mente y en la mente del otro y en la mente de otro y de otro y de otro a medida que se va multiplicando el conocimiento. En cambio, las cosas materiales están sujetas a la ley de entropía, ¿sí? La segunda ley de la termodinámica, es decir, se están todo el tiempo envejeciendo, deshaciendo, que se corroen por causa del paso del tiempo y se van terminando. Ustedes de pronto eso lo pueden ver a lo largo de aquellos que ya tienen más de 30 años, algunas cosas que ustedes habrán tenido a lo largo de su vida, ¿sí? Como, qué sé yo, electrodomésticos, televisores, electrodomésticos de la cocina, cosas que ustedes tenían en sus casas, muebles, algunos muebles. ¿Cuántas veces han ido cambiando a lo largo de estos decenios, estos últimos decenios? ¿Cuántas cosas tuvieron que ir cambiando? Porque se van envejeciendo, porque se van destruyendo, porque se van rompiendo, porque van quedando obsoletas, porque van quedando fuera de uso, ¿sí? Y sin embargo, esa cosa que ustedes de pronto dejaron de usar, un día fue un sueño de ustedes quizás comprarlo y se sacrificaron y trabajaron por eso para poder comprar esa cosa material que la disfrutaron durante muchos años y ya un día no sirvió más y se tuvo que tirar. Es decir, que eso no se multiplica. Lo material se va deshaciendo, ¿sí? No se multiplica. Por eso el Señor Jesucristo decía que cuando pensemos en hacer tesoros, pensemos en hacer tesoros en los cielos, porque allí
es donde los tesoros no se corrompen, donde no se destruyen, donde la ley de entropía no actúa en el cielo como actúa en la tierra, ¿sí? Allí los tesoros son eternos y no son temporales como los tesoros materiales de la tierra. Entonces hablábamos de la importancia del conocimiento en términos totalmente terrenales y humanos, hablando del conocimiento que se puede dejar de la cuestión académica, universitaria o cosas así, u oficios, ¿sí? Lo tercero que aprendíamos era que la herencia requiere una intencionalidad. Una herencia integral debe cubrir todas las áreas del ser humano, cuerpo, alma y espíritu. Es crucial evaluar críticamente si nuestro esfuerzo diario, es decir, las horas y horas de trabajo que ustedes acumulan todas las semanas, ¿qué están priorizando? Si está balanceado eso, tanto sacrificio que ustedes hacen trabajando fuera de casa, si eso está balanceado con lo que se está produciendo dentro de la casa. ¿Sí? Ustedes salen fuera de casa a sacrificar la vida, a dejar la vida trabajando durante 8 horas por día, más el tiempo de regresar y salir al trabajo, 9, 10 horas para algunos estar fuera de casa, y eso, ¿tiene balance con lo que está ocurriendo dentro de casa? ¿Para qué estamos trabajando tanto? ¿O se está desbalanceando la cosa dentro de casa mientras estamos fuera? Hay cosas que hay que analizar y seriamente poner el ojo allí para que nuestros hijos, nuestros nietos, nuestras generaciones sean bendecidas, ¿sí? Aprendiendo este orden de prioridades y cosas que tenemos que tener en nuestras vidas como hijos de Dios y como cristianos. Y por último, veíamos el tema de la gestión de las emociones. ¿Qué le dejamos a nuestros hijos como herencia en ese aspecto en cuanto a la gestión de las emociones? Enseñándoles a identificar y a regular sus sentimientos de manera saludable. ¿Estamos haciendo ese trabajo? ¿Sí? Como padres, fíjense que la palabra de Dios es muy enfática a la hora de hablar de las relaciones interpersonales entre padres e hijos, y dice cómo los padres deben funcionar con los hijos y cómo los hijos con los padres para que la relación sea saludable y no se establezcan relaciones de abuso de autoridad o cosas semejantes. ¿Puede ser que tanto se afecte la vida de un niño que el día de mañana siendo adulto, por causa de las influencias de sus padres, se esté afectando tanto su destino por cosas que el niño vivió cuando pequeño? Miren, para que ustedes tengan una muestra, quiero que veamos un video cortito, chiquitito, de creo que son 4 minutos, y vamos a ver allí cuánto puede afectar en la vida de un adulto las cosas que vivió cuando este adulto fue niño. ¿Sí? En poquitos minutos vamos a prestar atención a esto. Es un experimento que se filmó de esta manera. Señor López. Hola, Enrique. Adelante. Aquí le traigo el documento para que le dé una miradita antes de entregarle al cliente. ¿Otra vez? Pero la hemos revisado la semana pasada. Sí, lo que pasa es que le he afinado algunas cosas con la conversación que tuvimos el otro día. Y bueno, es importante, ¿no? A ver. ¿Me puedo...? Ah, por supuesto, sí. Perfecto. ¿Por qué me haces leer esto? Porque es importante. No quisiera que me pudiera de repente... ¿A qué le tienes tanto miedo? Pero nada, paciencia, ya van a crecer. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¡Enrique! Hola, papá. ¿Cómo te fue en el colegio? Bien. No puede terminar el colegio mal. Sí. Hijo, ¿cuánto te sacaste en el examen? Ah. Enrique, ¿puedes venir un momento, por favor? ¿Hoy tuviste un examen? Sí. ¿Y qué nota sacaste? 08. 08. Esa nota es inaceptable. Quiero que sepas que en esta casa no permitimos mediocridad. Yo me rompo el lomo trabajando para darte lo mejor. ¿Y así me pagas? Lo que pasa... Un mes sin amigos. Y olvídate de esa consola de juegos, ¿me entendiste? Aquí la nota mínima es 15.
¿A qué le tienes tanto miedo, Enrique? Jefe, mire, yo doy lo mejor que puedo a esta empresa, ¿sí? Y Sí, he hecho tu trabajo en la empresa y eres en general una persona responsable, una persona muy cumplida, pero tienes que ser más autónomo, tomar más decisiones por ti mismo y no estarme preguntando tanto. sí, jefe, claro, pero es que tampoco quisiera equivocarme, ¿no? Pero cuestióname un poco. No todo lo que yo digo siempre está bien. Yo también puedo equivocarme. ¡Ey, ey, 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 ey! ¿A dónde vas? Mamá, ¿puedo ir a la casa de Pedro un ratito? Primero quiero revisar tu tarea. En mate tengo buenas notas. ¿Cuándo vas a aprender a obedecer sin cuestionar, ah? ¿Ves? Ya la hice. Mi profesora dice que está bien. Mira, tu profesora puede decir lo que le dé la gana, pero tú haces las cosas como yo digo, ¿ok? Pero cuestióname un poco. Yo también puedo equivocarme. Oh, sí, sí, claro. Cualquiera se puede equivocar, pero usted es el jefe. Está bien, Enrique. Tranquilo. Si eso es todo, anda nomás. Gracias, jefe. Gracias por su tiempo. Adelante. Permiso. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, como dicen, ¿no? ¿Cuántas cosas, amados, tenemos que aprender cuando nos cuestionábamos estos días atrás con el equipo de educación cristiana con los que queremos trabajar con los niños? Empezamos a ver estos temas y analizar profundamente estas cosas y bueno, yo creo que vamos a tener que hacer unas cuantas transformaciones eh, por el bien de nuestros hijos y de nuestras generaciones, comenzando por nosotros los papás, ¿sí? Por eso es que vamos a trabajar también con los papás en adelante, porque esa es la intención al menos, de poder, aunque sea tener un encuentro mensual con los papás y tocar temas que tienen que ver con la crianza de nuestros hijos. Y cuando yo digo esto, a veces hay personas que piensan, bueno, yo de esta reunión no tengo por qué estar aquí porque no soy padre ni soy madre, pero resulta que eres tío o eres tía, o eres abuelo o eres abuela. Sí, alguna persona necesita de ti, que tú le siembres buenas semillas en sus corazones, necesitan de ti para que tú los guíes en la vida y les des buenos destinos a esas vidas de esos pequeños que pueden ser afectados, así como vimos el caso de este joven, que finalmente termina siendo desechado de un trabajo. ¿Por qué? Por no tener iniciativa propia, por no tener sentido común, por no tener lo que se necesita tener en el caso de su posición laboral, que el jefe lo contrató para solucionar problemas, no para generar problemas. Lamentablemente hay personas que funcionan así porque cuando niños fueron precisamente marcados por la crianza que tuvieron y de esa manera el niño no puede desarrollar las habilidades que necesita para en la vida poder crecer profesionalmente o laboralmente, lo cual también eso se traslada muchas veces al hogar, a la familia, y se está buscando dentro del seno familiar la validación del otro permanentemente, porque no hay iniciativa propia. Muchas veces yo escucho de las mujeres esto, de las mujeres escucho esto, que me suelen decir, pastor, tengo problemas con mi esposo porque él no tiene iniciativa. Él no tiene iniciativa. Lo tengo que estar empujando para que él haga algo, lo tengo que andar animando para que él haga algo, no tiene iniciativa, todo el tiempo se siente inadecuado, inútil. Y muchas de esas cosas que sufren las esposas hoy en día de sus esposos es por la crianza que tuvieron cuando ellos eran pequeños. Y fueron marcados, lamentablemente y duramente en el corazón del niño, fue marcado muchas veces por el tipo de crianza, las palabras que se le dijeron al niño cuando era pequeño, ¿sí? Las palabras que se dicen son muy importantes. No se olviden que lo que vimos el domingo pasado era que las palabras o el lenguaje son la materia prima ¿de qué? De los pensamientos, ¿recuerdan? Y los pensamientos, la materia prima de las emociones y los sentimientos. Y las emociones y sentimientos son la materia prima de las conductas o acciones, que luego se transforman en hábitos. ¿Ok? Entonces, si tú quieres tener un hábito saludable en la vida,
tienes que comenzar a disciplinar tu conducta. Pero para que tu conducta se discipline, tú tienes que tener una emocionalidad involucrada en eso, ¿sí? Tienes que querer hacer esa transformación en tu vida. Pero para que eso ocurra, tienes que transformar primero tus pensamientos. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios en Romanos 12:2? Que debemos renovar el espíritu de nuestra mente para que de esa manera nosotros seamos transformados. Transformados, es decir, debemos cambiar nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir, dicho en otras palabras. ¿Ok? Que no es otra cosa que vivir en un permanente arrepentimiento también en cuanto a aquellas cosas nocivas en nuestra vida. Permanente arrepentimiento. ¿Qué quiere decir eso de estar todo el tiempo arrepentido? No es andar llorando como una Magdalena, como dice el dicho por ahí, andar llorando por los rincones de la casa. No, el arrepentimiento es simplemente metanoia en griego, que significa cambio de opinión o cambio de manera de pensar. ¿Sí? No tiene nada que ver con llorar, eso puede tener que ver con el remordimiento, pero no es eso lo que Dios quiere que nosotros tengamos. No es remordimiento, sino arrepentimiento, es decir, que seamos responsables de nuestros actos, que seamos maduros en ese sentido, maduremos en ese sentido y seamos así buenos modelos para nuestros hijos, para que nuestros hijos, mirándonos a nosotros, puedan tener precisamente esos modelos que tanto se necesitan en esta sociedad actual. Esta sociedad carece de modelos, esta sociedad carece de personas con personalidad precisamente. Hay mucha gente despersonalizada en este modelo, hay mucha gente como se le suele decir, generación de cristal. ¿Por qué son tan blanditos? ¿Por qué se ofenden por cualquier cosa? ¿Por qué se persiguen por todo? Algunos paranoicos, otros. ¿Por qué ocurre eso en esta generación? Eso ocurre porque la generación anterior fue una generación sobreprotectora. Y eso ocurrió porque la generación anterior fue una generación abusadora. ¿Sí? Donde hubo abuso de los niños, donde hubo castigos desmedidos, donde hubo injusticia en el trato con los niños, con los hijos, cuando se trataba a uno preferentemente ante otro y ese tipo de cosas que muchas veces hicieron nuestros padres por ignorancia, porque tampoco estoy poniendo remarcando esto para echarle la culpa a aquella generación, sino que ellos también fueron ignorantes de estas cosas y por eso formaron una generación de padres que no querían que sus hijos, los nietos de aquella primera generación, sufrieran lo mismo que ellos. Entonces, para no abusar de los hijos, los sobreprotegieron. ¿Y saben qué ocurre cuando usted sobreprotege a alguien? En el área en que usted sobreprotege a alguien, en esa área esa persona es débil. En esa área esa persona es débil. Les voy a poner un ejemplo. Si ustedes no le enseñan, por ejemplo, a sus hijos a cocinar, un ejemplo sencillo, casero, cotidiano, porque ustedes tienen el monopolio de la cocina, ¿sí? Sea mujer o sea varón, porque en algunos casos hay casas donde cocina el varón. Sea mujer o sea varón. El que tenga el monopolio de la cocina no deja que nadie entre ni nadie aprenda nada de los secretos de la cocina, ¿sí? No. Usted, señorita, usted tiene que estudiar. Usted, señorito, tiene que ir a la escuela, tiene que estudiar, ocúpese de eso. No, yo no quiero que esté acá en la cocina. No. Yo lo que quiero es que usted aprenda de sus estudios y crezca y haga lo que tiene que hacer en la escuela y demás. Ocúpese de eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque veníamos de una formación de padres que abusaron de los hijos y entonces los hijos le cocinaban a ellos o los hijos tenían que hacer el fuego, los hijos tenían que... distintas cosas que ocupaban el tiempo que no podían dedicar a los estudios. Entonces se produjo un desequilibrio. Se produce el desequilibrio de proteger a la otra generación, ¿sí?, de lo que se vivió en la anterior. Se vivió como algo sufrido con la anterior, entonces ahora a la siguiente generación la vamos a librar de eso. Y encima a esa generación se le sumó una serie de conceptos psicológicos, ¿sí?, modernos, donde se habló mucho del trauma de los niños y los niños traumados y qué sé yo. Entonces se empezó a armar toda una cosa, casi una psicosis, una cuestión social, en el imaginario colectivo de la sociedad, de que al niño había que sobreprotegerlo de tantas cosas, de tantos ataques y cosas que estaban viviendo. Y resulta que no va por ahí la cosa, no es lo que la palabra de Dios nos enseña. No es lo que la palabra de Dios nos enseña. Cuando Jesús preparó a sus discípulos, luego que los terminó de preparar, Él les dijo, ahí hay una que aparece como ejemplo, dice, justamente de esas cosas. Cuando Jesús termina de preparar a sus discípulos, Él les dijo, ojo, cuidado, porque yo los envío a ustedes como ovejas entre lobos. ¿Sí?
también dijo, ustedes serán la luz del mundo. Así que ustedes tienen que estar en medio de las tinieblas, iluminando, siendo faros en medio de las tinieblas. En ningún momento Jesús nos sacó de encima la responsabilidad. En ningún momento Dios nos saca de encima la responsabilidad, sino que Él nos prepara para meternos en medio de la cuestión crítica, el mundo lleno de tinieblas. Ahí te quiere Dios, metido en el medio, para que tú seas luz. ¿Sí? En el caso de las generaciones que son sobreprotegidas, estoy dando el ejemplo de alguien que no aprendió a cocinar porque mamá no quería, porque la abuela no quería. No, usted estudie, usted dedíquese a eso, dedíquese a esto otro. Estoy retrasando algo, pero lo voy a poner como ejemplo. Mami, voy a poner tu ejemplo. ¿Puedo? ¿Me das permiso? ¿Sí? Ok, ahí me dieron permiso. No le pregunté antes, por eso estaba retrasándolo, no sabía si decirlo o no. Pero ahí tenemos un ejemplo claro. Mi esposa, sorprendentemente, cuando se casa conmigo, ¿sí? Cuando teníamos apenas unos 20 años, por allí, recién casados, yo no sabía que mi esposa no sabía cocinar. No sabía hacer ni un huevo frito. Así que nosotros nos casamos y al otro día ya estábamos con hambre, sin saber qué hacer ni qué comer. ¿Y por qué? ¿Por qué no pasó eso? Porque yo me crié con una madre que me sacaba corriendo de la cocina. Me sacaba corriendo de la cocina. No, usted en la cocina no, acá se va, fuera. No, yo quería por ahí destapar una olla, no, me sacaba corriendo, mamá. No, acá usted no tiene nada que hacer, fuera. Se va fuera. Entonces yo nunca aprendí a cocinar tampoco. Nunca mi madre me permitió hacer más que pan. Eso fue lo único que aprendí a hacer cuando era adolescente, la masa del pan, ¿sí? Bien, eso era todo. O sea, yo de hambre no me iba a morir, pan iba a comer, ¿sí? De alguna manera iba a hacer el pan, pero de lo demás no sabía nada. Y mi esposa tampoco sabía nada. ¿Por qué? Porque mi suegrita, cuando mi esposa era más pequeña, que la mandaban a piano, que la mandaban no me acuerdo cómo era, salsas españolas, no sé qué, danzas españolas, y el colegio de las monjas, y ahí tenía que estar todo el tiempo doble turno, no sé qué, todo el día ocupada en esos quehaceres que las familias clase media de aquel tiempo querían que sus hijos estuvieran ocupados, porque ellos eran clase media, tenían que proteger a sus hijos y no permitir que sufrieran lo que sufrieron con la generación anterior, sí, que los maltrataron y los abusaron. Bueno, cuando nos casamos, ninguno de los dos sabíamos cocinar. Entonces, en eso que fuimos sobreprotegidos, éramos débiles. ¿Se entiende el ejemplo ahora? En lo que ustedes sobreprotegen, en eso que ustedes sobreprotegen, que puede ser, estoy poniendo un ejemplo muy terrenal, que es la cocina, pero ustedes pueden sobreproteger emocionalmente a sus hijos, ustedes pueden sobreproteger intelectualmente a sus hijos. ¿Cuántos padres hay que los niños llegan a casa con sus deberes, como les dicen aquí, no sé cómo, las tareas escolares, a sus casas, y se sientan los padres a hacerle las cuentas matemáticas y las cosas, porque le quieren ayudar a su niño para que el niño pase de grado? Y resulta que si ustedes le hacen la tarea a sus hijos, cuando el niño termine el año, no va a saber absolutamente nada. Va a pasar al siguiente año porque se le hicieron ustedes la tarea, pero resulta que ese niño va a crecer un ignorante en esa materia. Va a ser débil el resto de su vida en esa área. Emocionalmente, cuando un niño tiene un encontronazo en la escuela, por ejemplo, con un compañerito, ¿qué hacemos los padres que sobreprotegemos? Y estoy diciendo de esta manera, yo no lo hago, nunca lo hice, de hecho. De hecho, les voy a poner otro ejemplo familiar. A mí me decían siempre, pastor, pero ¿por qué ustedes como pastores no mandan a sus hijos a un colegio cristiano? ¿Sí? Acá en esta ciudad tenemos, creo que son 3 colegios cristianos. ¿Por qué no envían a sus hijos al colegio cristiano? ¿Por qué no mandan al colegio público? Bien, porque yo quiero, les decía, mi respuesta siempre fue esta, y hasta el día de hoy la sigo sosteniendo, yo estoy criando ciudadanos para el mundo. No estoy criando fanáticos religiosos que sepan vivir solamente dentro de una burbuja, ¿sí? Sino ciudadanos que sepan vivir en el mundo, y en el mundo que sean luz, que sepan defenderse en el mundo, que sepan tener reacciones reguladas emocionales en el mundo, cuando sean atacados, cuando sean estigmatizados, cuando sufran todo tipo de situaciones que se viven en el mundo. Entonces sí, el niño va a desarrollar habilidades, ¿sí?, de conducta, de emocionales, de reacción ante las situaciones que se le presenten. Pero si yo crío un niño dentro de una burbujita,
Ay, sí, porque ahí le enseñan de la Biblia, le enseñan los 10 mandamientos. No, eso se lo enseño yo, hermano. Para eso soy papá cristiano y en casa podemos enseñar palabra de Dios a nuestros hijos. A nuestros hijos sí, nosotros como padres debemos enseñarles la palabra del Señor. No necesitamos derivar o echar sobre otro la responsabilidad que tenemos nosotros como padres. No debemos caer en ese error de creer que porque lo estoy mandando a un colegio cristiano, el día de mañana va a salir cristiano. No, hermanos, lo más probable es que saliendo del colegio cristiano, como se crió como un hipócrita profesional, ¿sí? Dando imagen para afuera, pero como era carnal y andaba entregado al pecado, pues va a seguir siendo eso el resto de su vida, lo más probable. ¿Estoy criticando con esto el colegio cristiano? No. Si yo pudiese poner un colegio cristiano, lo pondría, pero yo no creo que utilizaría el mismo método que se utiliza muchas veces, haciendo del colegio cristiano una burbuja. No, el niño tiene que aprender habilidades sociales, tiene que relacionarse, se tiene que pelear, tiene que tener problemas con sus compañeros, de esa manera va a aprender a regular sus emociones, a tener dominio propio, a controlar sus pensamientos, a tener conductas reguladas, ¿me explico? Si no nos fogueamos nosotros en el fragor de la vida, pues cuando ese niño crece sobreprotegido, el día de mañana va a ser un torpe social. Va a ser un chico torpe socialmente hablando, va a ser un niño analfabeto socialmente. Va a tener muchos problemas en las distintas áreas que se muevan la vida, va a tener muchísimos problemas. Entonces, ¿por qué pasa eso? Por los padres que sobreprotegemos. Y muchas veces los padres cristianos cometemos ese error, sobreproteger a nuestros hijos. ¿Sí? Por eso yo jamás envié a un hijo mío a un colegio cristiano. Todos mis hijos estudiaron primaria, secundaria, universidad, todo secular. Todo secular. Ahí, en medio del fragor de la vida con las personas y la relación con la gente, aprendiendo a vivir con este mundo, porque van a vivir en este mundo el resto de sus vidas, van a desarrollarse en este mundo y tienen que crecer en este mundo. No como fanáticos religiosos ni como hipócritas profesionales, como les decía. Esa es la manera en que el Señor preparó a sus discípulos. Exactamente, como el trigo en la cizaña, así dice Paulina un ejemplo, que está escrito en la palabra. Cuando vino el enemigo del dueño del campo, dice la parábola de la cizaña y del trigo, y sembró cizaña, le preguntaron al dueño del campo, ¿qué hacemos, señor? ¿Arrancamos la cizaña? No, tranquilo, déjenlo que crezcan juntos. Llegado el momento, el trigo va a dar el fruto que tiene que dar. Y la cizaña, aunque parezca, no lo va a hacer. Entonces, tarde o temprano eso se va a notar, se va a diferenciar y lo que tenga que glorificar a Dios lo va a hacer. ¿Sí? El Señor no dijo saquen a la cizaña del medio de ellos. Bien, muy bien. Llegando a este punto del análisis, quedamos la vez pasada en el tema de la gestión de las emociones, precisamente, que es parte de la herencia que debemos dejarle a nuestros hijos. Y como les dije, quiero que aparezca en pantalla ahora el Word para que todos puedan ir leyendo conmigo. A ver, me corro un poquito más acá. Ahí estamos. Así todos van leyendo conmigo este material. En lo emocional, hasta aquí llegamos el domingo pasado. ¿Qué herencia le estamos dejando a nuestros hijos, a nuestros nietos, a tus sobrinos? ¿Qué cosas estás aprendiendo tú para tu vida personal, para tu vida propia en cuanto a lo emocional? La gestión de las emociones. Un tema muy bonito que están viendo las hermanas precisamente en este tiempo, han estado profundizando este tema y están tocando temas excelentes. La semana pasada creo que tocaron el tema del miedo, ¿no? Sí. Y ahora la semana este miércoles, ¿siguen con el mismo tema? ¿Siguen con el mismo tema? Ok. Bien. Tremendo, un tema tremendo, aprender a manejar los miedos. Quizás ustedes digan, muchas veces escucho a algunas personas que dicen, yo no le tengo miedo a nada, ¿sí? Yo no le tengo miedo a nada. Te quiero ver en los momentos de crisis en la vida, te quiero ver en los momentos difíciles, te quiero ver en los momentos en que te diagnostican un cáncer, te quiero ver en un momento así, a ver si no te embarga muchas veces el miedo, el temor. Hay muchas situaciones en la vida que
debemos aprender a estar preparados para enfrentarlas y afrontarlas y superarlas en el Señor. Gestión de las emociones. ¿De qué estamos hablando aquí? La gestión de las emociones se refiere a regular las emociones propias y ajenas de manera efectiva. No se trata de eliminar o reprimir las emociones, sino de manejarlas de forma saludable para afrontar situaciones difíciles y tomar decisiones más acertadas. ¿Sí? Por ejemplo, que nuestros hijos aprendan. Un detalle que yo siempre, cuando trato este tema, en particular, cuando estoy hablando con alguien en Zoom de manera personal y tocamos el tema de la ira y el enojo, por ejemplo, que es una cosa que hay que entender que es una emoción básica en el ser humano. Todos los seres humanos tenemos esa emoción y es básica y tiene su lado positivo. ¿Ok? No es que la ira es todo negativo. No. Tiene su lado positivo. El problema es cuando se desregula y nos desbordamos en ira y provocamos cosas que podrían ser destructivas para nosotros o para nuestro entorno. Por ejemplo, como dice Efesios 4, allí el apóstol Pablo dice, airaos, pero no pequéis. Efesios 4, verso 26, dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Es decir, que una manera en la que nosotros podemos ser derrotados en la lucha y en la batalla diaria que tenemos y contendemos con el enemigo de nuestras almas, una de las maneras en que podemos ser derrotados es cuando nos desbordamos emocionalmente, nos airamos hasta pecar. El problema es llegar a pecar por causa de la ira. No es que te enojes, sino que el enojo te lleve a pecar. Ahora, como desde el día 1, desde que el hombre es hombre, cuando Eva es engañada por la serpiente y comete el primer pecado de desobediencia a Dios y luego Adán se asocia con Eva en la misma iniciativa, cuando viene Dios y le pregunta a Adán, ¿qué hiciste, Adán? ¿A quién le echó la culpa a Adán? ¿Se hizo cargo o le echó la culpa a alguien? Le echó la culpa a Dios. ¡Qué descarado este Adán! Le echó la culpa a Dios y a la mujer. Pero nunca se hizo cargo él. ¿Sí? ¿Por qué digo que le echó la culpa a Dios? Porque Adán dijo, la mujer que tú me diste. La mujer que tú me diste me dio de comer. Ay, pobrecito, lo obligaron a comer a él. ¿Sí? Lo obligaron a hacer lo que no tenía que hacer. Y no es así. De la misma manera pasa con todo tipo de pecado. Nadie te obliga a pecar. Tú pecas porque has decidido pecar. ¿Sí? Cuando tú pecas por causa de la ira, es porque tú decidiste llegar hasta ese límite y hasta ese punto. ¿Y qué hacemos después? Hacemos la de Adán, como se dice vulgarmente, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Le echamos la culpa al otro? Mirá cómo me estás haciendo enojar. Mirá cómo me estás haciendo airar. Mirá cómo me pones. ¿Sí o no? ¿O estoy hablando en chino? ¿O esto es para otro planeta, esta prédica? Mira cómo me pones. ¿Por qué pasa eso? Porque siempre tratamos de justificar lo que nos pasa a nosotros echándole la culpa a otros. ¿Sí? El hombre funciona de esa manera. El hombre, cuando digo hombre, no me refiero al hombre como género. El hombre como género, no no sexualmente hablando. ¿Sí? O sea, el varón y la mujer tienen el mismo problema, la misma situación. Y le echamos generalmente la culpa al otro. Echamos la culpa a terceros y no nos hacemos cargo. Y resulta que tú te enojas porque tú decidiste enojarte. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para gestionar esa emoción que puede ser destructiva para nuestras relaciones? Tenemos que controlarla. Tenemos que decidir qué cosas nos van a hacer enojar en la vida. ¿Qué cosas nos van a hacer enojar en la vida? Tú decides enojarte o no con determinadas cosas. No es que no te puedas enojar, tú tienes que decidir con qué te vas a enojar. Y hasta qué límite vas a llegar con el enojo, hasta dónde vas a llegar. Porque todo eso está bajo tu dominio, está bajo tu control. ¿Sí? O debería estarlo. Si no está bajo tu control y no puedes controlarte, es porque todavía hay cosas que sanar o cosas que solucionar en tu mente y en tu corazón. Y hay que trabajar en eso. Con la guía del Espíritu Santo, con el poder del Espíritu Santo, que es sanador, absolutamente sanador, para nuestras emociones,
podemos lograr superar todas estas cosas. Entonces, cuando nuestros hijos nos ven a nosotros los padres que trabajamos sobre eso, nos esforzamos para amansar el caballo, ¿sí? Que se nos soltó la rienda, cuando los hijos ven que nosotros trabajamos en eso, ellos también aprenden a trabajarlo. Pero si nuestra respuesta es una respuesta iracunda, irracional, autoritativa contra nuestros hijos cuando nos llegan a cuestionar alguna cosa, como pasó con esa madre que le decía lo que yo digo y se acabó, y a mí que me importa lo que dice tu maestra, ¿sí? Y acá se hace lo que yo digo, ese tipo de frases que solemos utilizar en el ámbito de la familia son los que terminan afectando el futuro, y que van formando una personalidad de una persona que anda perdida por la vida. Perdida por la vida. Espero llegar a ese punto hoy en la prédica porque tengo ahí una información tremenda respecto a la generación de jóvenes perdidos que actualmente se está viviendo en el mundo entero. Hay una generación de jóvenes que están perdidos, sin rumbo, no tienen norte, no tienen modelo, carecen de modelos de todo tipo, de paternidad, de maternidad, de familia. Todos los modelos que eran saludables para los niños se han ido rompiendo, se han ido desbaratando con el pasar de estos últimos 50 años, se fueron desbaratando muchas cosas y muchos valores. Y están afectando a nuestros niños, a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes. Están teniendo complicaciones para definirse hasta sexualmente. Hasta sexualmente, hermanos queridos. Hasta sexualmente tienen problemas para definirse hoy en día los adolescentes. ¿Por qué? Porque no hay modelos. Porque los padres que deberían guiar a los hijos en la vida, ¿qué está pasando con los padres? Ay, no, ellos no quieren traumar al niño, no le quieren decir una cosa por otra y ponerle límites y ponerle contenedores emocionales. Entonces viene la consecuencia. Viene esta generación de niños que no tienen límites, que traspasan todos los límites, que traspasan todo, no hay límites morales, no se ha roto, se han corrido los límites morales, se han ido corriendo en estos últimos decenios, se han ido corriendo una vez tras otra en todo el mundo, se han ido corriendo los límites morales. Entonces, por eso, una sociedad que se degrada moralmente, se sabe históricamente, eso está comprobado en la historia, que es una sociedad que se autodestruye. Se autodestruye. Nosotros no podemos entonces caer en semejante cosa. Tenemos que aprender los adultos, primeramente, a a gestionar nuestras emociones, a trabajar sobre eso para ser buenos modelos para nuestros hijos. Porque de esa manera ellos van a poder replicar buenos modelos saludables. Si no, ¿qué pasa? Está también estudiado, ¿no? El hecho de que un padre es violento en casa. ¿Qué pasa en la próxima generación? El hijo de ese padre, ¿cómo va a ser con su esposa y con sus hijos? Replican los modelos generalmente. ¿Y por qué los replican? Porque no conocen otra cosa. No saben funcionar de otra manera. No tuvieron modelos. ¿Sí? Miren, muchos chicos funcionan de esa manera. Y están los otros chicos que toman el mal ejemplo de los padres para decidir ser todo lo contrario en la vida. Es decir, yo no quiero ser como mi papá. Hay muchos chicos que en este momento están pensando eso. El día de mañana, yo no quiero ser como mi papá. Yo no quiero ser como mi mamá. No quiero ser de esa manera. Porque todo lo que mi padre hace es lo incorrecto. Es lo que no se debe hacer como padre. Entonces yo como padre no quiero repetir ese modelo con mis hijos. ¿Sí? Y de esa manera estamos formando padres, futuros padres, que van llegando a ser padres resentidos con ese modelo de paternidad que tuvieron. Entonces, la cosa viene mal hace muchos años, hace muchas generaciones que la cosa viene mal, moralmente, degradándose los valores en la vida social, valores que antes eran intocables, hoy en día ni existen, ni existen. ¿Sí? Entonces, ¿hacia dónde está avanzando esta humanidad? Desde el punto de vista profético, escatológico, sabemos hacia dónde avanza la humanidad. Sabemos que la palabra de Dios dice claramente que el camino del impío va de mal en peor. Lo dice la Biblia, va de mal en peor. Y también dice la Biblia que a medida que se van cumpliendo los tiempos y cumpliendo los últimos acontecimientos apocalípticos en estos tiempos finales que estamos viviendo, la situación de la sociedad va a ser de esta manera. ¿Sí?
el carácter de los hombres en los últimos tiempos, como podemos ver en el libro de Timoteo, dice y habla de gente amadora de sí mismo, materialista, gente que va a dar una imagen contraria a lo que son, ¿sí? Son personas vestidas de piedad, pero por dentro son lobos rapaces. Ese tipo de cosas son las que estamos viendo hoy. Hoy en día se están multiplicando esos modelos. Estaban profetizados en la Biblia. Ahora, porque la Biblia diga que eso va a ocurrir, ¿nosotros nos vamos a desentender entonces de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros sobrinos, de nuestros bisnietos, de quien sea que esté después de ti en esta vida? Claro que no. Tienes que aprender tú a sembrar buenas semillas en esa tierrita, en ese corazón de ese niño, una buena semilla para que el día de mañana, cuando tú ya no estés, ese niño siga dando buen fruto en la vida. Hagámoslo no solo por nosotros, no solo aprendamos a gestionar nuestras emociones, a gestionar las prioridades en la vida, que fue lo primero que mencionamos el domingo pasado, ¿sí? Hagámoslo por ellos también, no solo por nosotros, por ellos también. Si amamos a nuestros hijos, pues si tú amas a tus hijos, le das lo mejor. Le das lo mejor. Ahora, cuando analizábamos el domingo pasado, ¿qué es lo mejor para nosotros? ¿Qué es lo que le estamos dando a nuestros hijos? ¿Es lo mejor realmente? ¿Son cosas materiales o cosas inmateriales? Bien, hoy estamos hablando de las inmateriales y estamos hablando ahora de la importancia de la gestión de las emociones. Otro punto importante es el autoconocimiento del ser. También lo pasamos un poquito por arriba el domingo pasado. El autoconocimiento, emocionalmente hablando, el autoconocimiento emocional, es la capacidad de comprender y reconocer las propias emociones, así como las de los demás, y cómo éstas influyen en el comportamiento y las relaciones interpersonales. Implica ser consciente de los propios sentimientos, pensamientos y reacciones, así como de sus causas y consecuencias. ¿Sí? A ver, un ejemplo rápido. Si nosotros sabemos que cuando alguien nos hace determinada cosa, nuestra conducta y nuestra personalidad que venimos trayendo de toda la vida estaba acostumbrada a reaccionar de determinada manera cuando nos hacían determinada cosa, y esa manera no era la adecuada ni la correcta, pues entonces ahora tenemos el poder del Espíritu Santo para hacer todas las correcciones que sean necesarias en nuestra personalidad. Con la ayuda de Dios es posible hacerlo. ¿Sí? Muchas veces reaccionamos ante disparadores. Hay palabras, hay frases, hay alguien que viene y nos dice una palabra, no sé, por ejemplo, a mí en lo personal, si alguien viene y me dice, sos un inútil, a mí me retrotrae esa palabra a mi padre, por ejemplo, porque mi padre a mí me dijo toda la vida que yo era un inútil, un bueno para nada, una persona totalmente inútil. Acompañaba a la palabra inútil muchas veces con una bofetada o con una patada o con una trompada. O sea, ese fue el ejemplo que tuve de paternidad, ¿sí? Entonces, cuando alguien me dice a mí inútil, lo más probable es que a mí se me disparen algunas emociones que tienen que ver con aquellos recuerdos del pasado. Pero ¿qué pasa si yo no tengo sanado mi corazón? Puedo reaccionar de manera desmedida, desbordada y avanzar contra esa persona violentamente. ¿Por qué? Porque en realidad estoy proyectando en él una historia de mi vida, el pasado, algo que viví con mi padre. ¿Me explico? Entonces, tenemos que sanar esas cosas. Recuerdo que hablando con dos hermanas en Cristo, psicólogas, las dos, una de ellas que era la decana de la Universidad de Psicología de su ciudad, ella me decía, a mí hay algo que me sorprende que Dios hace en el corazón de las personas. Me dice, nosotros desde la psicología podemos hacer muchas cosas para ayudar a las personas a entender sus situaciones problemáticas, vaciar sus paradigmas tóxicos que tienen en su mente y colocar nuevos paradigmas que sean realmente, que traigan buenas consecuencias a su vida. Y bueno, ella me comentaba lo que muchas veces puede hacer la psicología, inclusive enseñarle a las personas a perdonar, ¿sí? Las distintas cosas que tienen que perdonar que han pasado a lo largo de la vida. Y resulta que ella me decía esto. Me decía, mira, yo lo que puedo observar es que nosotros como psicólogos le podemos decir a la persona que perdone. La persona puede llegar a perdonar, pero esa persona siempre queda como con la ¿cómo se llama? La herida, lo que se forma sobre la herida cuando se cura, la cicatriz. La cicatriz. Dice, la persona siempre queda con una cicatriz que dice, ahí hubo rechazo, por ejemplo. Ahí hubo rechazo.
y esa persona superó el rechazo, curó, sanó, pero quedó la cicatriz. Y la cicatriz es sensible. Si se la toca, es sensible. Entonces, me decía esta psicóloga que muchas veces emocionalmente funcionamos de esa manera. Tenemos cicatrices de heridas pasadas que cuando se nos roza o se nos toca esa cicatriz, podemos llegar a reaccionar por las cosas que quedaron en el recuerdo de esa cicatriz, ¿sí? Entonces ella me decía, a mí me sorprende mucho cómo funciona Dios en esto, porque Dios cuando sana una herida del alma, no queda ni cicatriz queda, nada. O sea, una persona que ha sido sanada por Dios en sus emociones, en su corazón, porque supo buscar en Dios la sanidad de su alma, esa persona llega a un estado de sanidad tan tremendo y tan profundo que después, por más disparadores, por más ataques que sean iguales a los que pasó en el pasado, por más cosas que viva en el presente que los retrotraiga a cosas que vivieron, no reaccionan ante eso pensando en lo que vivieron. No, simplemente tratan el presente con las cosas del presente y con las herramientas emocionales del presente. Hermanos queridos, ese es el poder del Espíritu Santo en nuestro corazón. Hay cosas que son imperdonables desde un corazón humano que no ha sido regenerado por Dios. Pero cuando el amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento llena nuestro corazón, nosotros podemos aprender a perdonar a unos niveles que para otros sería una locura. Una locura. Otra persona nos podría ver perdonando ciertas cosas y nos miraría y pensaría de nosotros que estamos locos, estamos chapitas, estamos fuera de sí. ¿Cómo es posible? Te volviste loco. ¿Cómo vas a perdonar semejante daño que te han hecho? Y sin embargo, el Señor nos da el poder para sanar, para perdonar y para que no quede ni siquiera una señal de aquella vieja herida. Hay poder en el nombre de Dios, hay poder en el Espíritu Santo, hay poder en la palabra de Dios que nos direcciona hacia esa libertad real y verdadera. Entonces, el autoconocimiento es importante. ¿Por qué? Porque tú te puedes prevenir. Cuando tú sabes que a ti te dicen determinada cosa, tú vas a reaccionar de determinada manera porque así venías trayendo tu conducta desde el pasado, pues ahora tú como hijo de Dios, con el Espíritu Santo a tu favor, tú puedes comenzar a trabajar esas cosas y a sanarlas y te vas a dar cuenta la próxima vez cuando te digan esa palabra o te presenten ese disparador otra vez, te vas a dar cuenta que el Señor te sanó. El Señor te ha sanado sorprendentemente porque ya no reaccionas más como reaccionabas antes. Otro punto importante que debemos dejar como herencia a nuestros hijos, es el autoconocimiento físico. Es la comprensión profunda de las capacidades, limitaciones y características de nuestro propio cuerpo. Implica conocer cómo funciona, qué le sienta bien y qué le hace daño, así como ser consciente en las sensaciones y reacciones corporales. Todos los padres experimentan esto. Todos los padres, aquellos que se anotician de que, no sé, darle azúcar al niño le provoca una reacción de hiperactividad, por ejemplo, ¿sí? Por causa de que el azúcar provoca eso en el organismo del niño, entonces comienzan a regular esa hiperactividad regulando la cantidad de azúcar que le están dando a su hijo. Y si no le dieran nada, sería mucho mejor porque el azúcar no nutre, solo envenena y enferma a futuro, ¿sí? El azúcar suele ser una de las madres o causas de la diabetes. Entonces, cuando un padre aprende esto, entiende esto y ama a su hijo, lo va a cuidar de esas cosas, ¿sí? Lo va a cuidar de esas cosas. Va a enseñarle al niño o a su hijito, estas cosas te hacen mal por esto y por esto. No caer en el error de, no comes esto porque lo digo yo y se acabó, ¿sí? Como muchas veces también solemos actuar los padres. Porque yo lo digo y punto. No, tiene que haber una argumentación lógica, racional, para que el niño aprenda de ti esa conducta, a ser lógico y racional. Ser un niño racional, que racionalice las situaciones de la vida, que aprenda, que tenga un pensamiento crítico de las cosas que vive, ¿sí? Porque si no va a ser un niño atrofiado, otra vez emocionalmente y socialmente. Cuidado con esto. Entonces, aún en esas cosas, en la alimentación, mira, si tú comes esto,
Esta comida te hace bien porque te nutre con esto, con esto. Investiga. Hoy en día, hermanos, tenemos toneladas de información a nuestro alcance. En tu celular está la información. Al alcance de tu mano, literalmente está la información. Si ustedes agarran su Google y le preguntan, comer hidratos de carbono, no sé, medio kilo de hidratos de carbono por día, ¿le hace mal a la salud física? Y automáticamente te responde. Automáticamente te responde. Entonces, hoy en día tenemos una cantidad de información a nuestra disposición maravillosa para ayudar a nuestros hijos. Es cuestión de ponerle un poquito de ganas y cambiar nuestras conductas. No copiar a nuestros padres, sino ser hoy nosotros como el Señor nos enseña. Como hijos de Dios, aprender a hacerlo. El Señor enseñó justamente autoconocimiento. Tú tienes que conocerte. Tú tienes que saber a qué reaccionas. Tú tienes que conocer tus emociones, tus pensamientos. Sobre todas esas cosas trabajó Jesús. Y por último, en lo espiritual. Por último, le estoy poniendo por último porque empecé por la gestión de las emociones. En el contexto de la vida cristiana, el autoconocimiento espiritual se refiere a la comprensión profunda de uno mismo a la luz de la fe, incluyendo tanto las fortalezas como las debilidades, y cómo éstas se relacionan con la relación con Dios, implica reconocer la propia humanidad, pecaminosidad y la necesidad de la gracia divina, así como identificar los dones y talentos dados por Dios para usarlos en su servicio. Por ejemplo, un niño que no tiene autoconocimiento y que ha sido religiosamente educado. ¿A qué me refiero con esto? Un niño que se le ha dicho desde pequeño, por ejemplo, que si se toca sus partes íntimas, eso le desagrada a Dios. ¿Sí? Y el niño sigue creciendo y se sigue tocando las partes íntimas, entonces ahora le vamos a decir que Dios está enojado con él porque hace eso. Y el niño sigue tocando sus partes íntimas. Quizá lo único que tenía era una infección urinaria y tú te pusiste a juzgar a tu hijo por causa de eso y dale con el tema de que Dios se enoja contigo, Dios te va a castigar, Dios va a hacer esto, Dios va a hacer lo otro. Y el niño crece con la idea de un Dios airado con él. ¿Cuántas veces no hemos escuchado padres decir, no mientas porque si no Dios se va a enojar contigo? ¿Sí o no? En vez de enseñar al niño que a pesar de que es pecador, porque desde niño lo somos, que Dios lo ama aún así y que Dios lo puede ayudar a superar la mentira o cualquier tipo de conducta que esté teniendo nociva para su vida, Dios lo puede, porque lo ama, le puede ayudar a superar eso. ¿Me explico? Qué diferente sería que enseñáramos a nuestros hijos el Dios que nos presenta el Señor y no el Dios imaginario que muchas veces nosotros le dibujamos en la cabeza del niño y que no lo creemos ni para nosotros mismos. Porque si tú crees que Dios se va a enojar con el niño porque mintió, entonces tú, ¿cuántos enojos estás amontonando de Dios? ¿O tú no mientes? Si no mientes, te felicito. Si ya llegaste a crecer a ese nivel, te felicito. Pero ¿cuántas veces te ha pasado que, no, es una mentirita blanca? No existen mentiritas blancas. Solo existen mentiras. ¿Ok? Entonces, si Dios a ti te soporta y te perdona, ¿por qué no lo va a hacer con tu hijito? ¿Por qué le estás metiendo a tu hijito en el corazón la imagen de un Dios airado que lo va a reventar con un rayo si sigue cometiendo tal cosa? En vez de tomarte el tiempo y con paciencia enseñarle a tu hijo las cosas con argumentos. Con argumentos. Argumentar. Pero para eso tienes que crecer tú. Tú tienes que alimentarte de conocimiento, tú tienes que investigar, tú tienes que explorar, tú tienes que crecer personalmente para llevar eso a tu próxima generación. Ay, no, pastor, es que eso cuesta mucho. A mí no, me da lata leer, no me gusta. Digo lata para los chilenos, ¿sí? A otros sería, acá en Argentina sería, me da modorra. Acá usan otra palabra que es más fea todavía, pero bueno, no la voy a mencionar. Que Dai se ríe acá porque ya sabe de qué estoy hablando. Entonces, es que no me gusta leer, es que no me gusta estudiar. Bueno. Bien, continúa así. Vamos a ver el futuro de tu vida y de tus hijos y de tus nietos. Continúa de esa manera y vamos a ver qué pasa en adelante. Yo recuerdo hace años atrás, me tocó una situación de estar conversando con una jueza de familia. Y resulta que esta mujer al lado tenía una psicóloga. Estábamos hablando sobre el tema de la disciplina con los niños, el tema de la disciplina física. ¿Sí? La disciplina física, que es todo un tema que debe ser bien regulado
para que pueda ser de edificación para la educación de nuestros hijos. Entonces, ella me preguntó, la jueza, ¿usted como pastor cree que un niño debe ser castigado físicamente? Le digo, no, eso es una instancia final última de un proceso que llevó mucho tiempo de educación de un niño. Si un niño no vivió un proceso justo de educación, en algún momento quizás sea necesario una aplicación de un castigo que sea regulado y no desde la ira, desde el enojo, plantarle un sopapo, como decimos acá en Argentina, a un niño, partirle la cara o la boca de un sopapo. Eso no se debe hacer. Eso no se debe hacer. Eso no enseña la Biblia. De hecho, la Biblia dice, en el libro de Proverbios, dice, no te apresures a usar la vara, no te apresures a usar la vara con el muchacho, dice, no te apresures, le dice a los padres, no te apresures a usar la vara con el muchacho porque puedes herir su alma. Fíjense qué sabiduría que hay en la palabra de Dios. El alma, la psiquis. El niño puede quedar psicológicamente afectado si tú aplicas un castigo desmedido, injusto y violento. Ojo, cuidado, hay que aprender sobre eso. Entonces, la mujer se miraba con la psicóloga desaprobando lo que yo decía. Le digo, mire, yo le voy a decir algo a usted, a ella, especialmente a la jueza. Le dije, usted cuando juró para ser jueza, usted juró sobre 2 libros, ¿no? Sí, me dice, sobre la Biblia y sobre la Constitución argentina. Perfecto. Entonces usted es un hipócrita, le dije a la jueza. Usted es un hipócrita. ¿Por qué me dice eso? Le digo, porque usted juró sobre la Constitución argentina que en su preámbulo, la Constitución argentina dice que invocamos a Dios como fuente de toda sabiduría y justicia. Los argentinos, en la Constitución nacional dice así en su preámbulo, que nosotros los argentinos invocamos a Dios como toda fuente de razón y justicia. ¿Sí o no? Sí, me dice ella. Ok. ¿Y dónde expresa Dios su voluntad? Sobre el otro libro que usted puso la otra mano, donde usted puso otra vez la mano, la Biblia. ¿Sí o no? Y sí. Entonces le digo, ¿qué está cuestionando el castigo físico si eso está escrito en la Biblia y dice cómo se debe hacer? ¿Cómo se debe aplicar para no herir al niño, sino educarlo? En la última instancia, porque antes de eso tuvo que haber pasado todo un proceso de educación y el niño que manifestó rebeldía sobre rebeldía, por ahí llega un punto en que hay que aplicarlo. Entonces, la mujer no entraba en razón, y yo le cerré la conversación diciéndole esto. Mire, jueza, le dije, esto es muy sencillo. ¿Sabe cuándo se va a saber qué tipo de educación es mejor? Si la suya, que es una educación laica, como usted dice, sin ninguna aplicación de principios religiosos, ni de valores, ni de nada de eso, o la mía. Yo quiero ver sus hijos dentro de 20 años y usted que mire mis hijos dentro de 20 años. No fue necesario que pasaran ni una semana. Ni una semana pasó cuando llega a casa una hermana de la iglesia y yo le comento esta situación y me dice esta hermana, yo trabajo en la casa de esa jueza, me dice. Yo soy la que le limpio la casa a esta jueza. Ah, mira, qué interesante. Y me dice esta hermana, usted no sabe el drama que tiene con su hija esta jueza. ¿Ah, sí? A ver, ¿qué drama tiene con su hija? Dice, la nena tiene 12 años y tiene el vicio de la pornografía. Con 12 años. Y no saben cómo sacarla del vicio de la pornografía, que ella tiene computadoras, celulares, tiene de todo tipo de cosas a su alcance. Y la madre, separada de su padre, divorciada, la niña quedaba sola en la casa muchas horas y cuando llegaban la descubrían con todo este tipo de cosas. Entonces, ¿cómo estaba creciendo esa niña? ¿Cómo estaba creciendo esa niña? Su corazón, su psiquis, ¿de qué se estaba llenando? ¿Qué semillas estaban cayendo en esa tierrita? ¿Qué semillas estaban entrando en ese corazón? No hacía falta esperar 20 años para saber cómo iba a terminar esa niña. Ya estaba teniendo problemas a los 12. Graves problemas a los 12. ¿Me explico? Bien, entonces,
Importantísimo todo esto que debemos abordar nosotros los papás, hacernos responsables. También en la educación emocional es importante formar a nuestros hijos en las relaciones humanas. Relaciones humanas juegan un papel fundamental en la crianza de los hijos, impactando su desarrollo emocional, social y cognitivo. La calidad de estas relaciones, especialmente el vínculo con los padres, sienta las bases para la formación de su personalidad y su capacidad para relacionarse con otros a lo largo de la vida. Esto era lo que les decía recién respecto de mis hijos criados en colegios seculares, sin ninguna formación religiosa, porque la formación espiritual se la dábamos en casa. En casa, yo recuerdo a mis hijos varones, inclusive a las nenas, yo les enseñé autodefensa. Autodefensa. ¿De qué estoy hablando con eso? Estoy hablando de cuestiones físicas, no solamente cuestiones que tenían que ver con el buen relacionamiento con sus compañeritos, sino también defensa física. Cuando a ti te vengan a golpear de esta manera, tienes que colocarte de esta manera, tienes que defenderte de esta otra manera y así. ¿Por qué? Porque en la policía a mí me enseñaron eso. Yo aprendí taekwondo en la policía. Entonces, el taekwondo es algo que se utiliza para la autodefensa. No es para atacar solamente, sino principalmente para defenderse. Para cuando alguien quiere atacarte físicamente, tú tienes la forma de defenderte, ¿sí? Entonces, ¿por qué le enseñaba eso a los niños? Porque mis niños no iban a ser personas que iban a permitir el abuso ni físico ni emocional de ningún tipo con ellos. Entonces ellos iban a aprender a defenderse. No es lo mismo defenderse que andar atacando y abusando de las personas, sino defenderse de un ataque, ¿sí? Ni siquiera un asesinato, ya estoy llevando esto a palabras mayores, en términos mayores, ni siquiera un asesinato se condena como tal cuando es en defensa propia. ¿Sí o no? Legalmente eso es así. Entonces, ay, pero ¿cómo? ¿El hijo del pastor sabe defenderse y pelear físicamente? Sí, claro que sí. Claro que sabe, por eso sabe, porque se lo enseñé. Y se lo enseñé no para que le ande haciendo daño a la gente, sino para que ante un ataque sepa defenderse. Ese era el fin del asunto. Bien, entonces, en las relaciones interpersonales, decíamos allí la importancia del niño saberse relacionar con ciertos tipos de personas. Otro ejemplo familiar, discúlpenme que estoy siendo tan autorreferente, pero son ejemplos vividos, con experiencias, ¿sí? La palabra de Dios dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Qué dijimos? Que las costumbres o los hábitos son el resultado de conductas adquiridas y las conductas por las emociones por los pensamientos. Entonces, aquellos que generan ciertos pensamientos y los inoculan en la mente de nuestros hijos son líderes. Los líderes funcionan socialmente llenando el corazón de otros con pensamientos. Yo soy un líder en este momento funcionando aquí porque estoy sembrando en sus corazones palabra de Dios. Estoy influenciando sobre sus vidas con la palabra de Dios. Un líder puede ser positivo o puede ser negativo. ¿Sí? Hay líderes que son negativos socialmente, pero son líderes, porque son personas que están influenciando a otro grupo de personas y manipulan hasta la conducta de esas personas bajo su mala influencia como liderazgo negativo, como líderes negativos. Entonces, en este caso a mi nietito, a Santino, cuando terminó su primaria y pasó al secundario, le dije, hijo, quiero tener una charla contigo. Quiero que conversemos. Sí, abuelo, cuando quieras. Nos reunimos un día y nos pusimos a charlar. Y le dije, mira, así funciona el comportamiento humano, hijo, le dije. Así funciona. Cuando el día que tú llegues allí al colegio, vas a ver un montón de chicos allí que andan dando vueltas y que están desorganizados quizás, y vas a ver que la conducta humana lleva al ser humano a buscar un par. Entonces, si vos ves a un grupo de chicas y a un grupo de chicos de tu edad, ¿a cuál grupo crees que te vas a acercar primero? Y haciéndome el chiste me dice, y al grupo de chicas, abuelo, me dice. No, le digo, vamos en serio. No, dice, me acercaría al grupo de varones. ¿Y por qué te acercarías al grupo de varones? Y porque me sentiría más cómodo, porque me siento con personas que son como yo. Por ahí quizás con las chicas, no sé, me sentiría incómodo. Y si encima tienen su personalidad las chicas, me sentiría peor. Quizás, bueno, empezó a razonar todo el asunto. Bien. Le digo, ahora, si tú vas a donde están los chicos y te encuentras con que en esos primeros días del colegio se empiezan a formar pequeños grupos. ¿Por qué? Porque también dentro del gran grupo se empiezan a buscar a los pares.
Entonces, se empiezan a juntar por un lado los chicos que visten con ropa negra. En otro lado se juntan los chicos que se visten con ropa de colores rojo, amarillo, azul y no sé, como el payaso Plin Plin. ¿Sí? Allá se acomodan esto. Y estoy diciendo esto para que entendamos lo que es buscar pares. ¿Sí? Y por aquí están los que juegan al fútbol. Y por allá están los que juegan al rugby. Y por allá están los que juegan al básquet. Y por allá están. Entonces se empiezan a formar grupos sociales que tienen que ver con grupos de pertenencia con los cuales nosotros nos sentimos identificados. Y dentro de esos grupos es donde emergen los líderes. Dentro de esos grupos emergen los líderes. El problema es cuando el líder es negativo. Ese es un gran problema para ese grupo, porque ese líder negativo puede causar mucho daño a ese grupo de niños. Entonces le explicaba esto a mi nieto. Vos te vas a dar cuenta, el líder negativo tiene estas características, el líder positivo tiene estas otras. Y ojo, porque también dentro de los grupos sociales existen los líderes ocultos, que también puede ser positivo o negativo. ¿El líder oculto cuál es? Aquel que manipula al líder que lleva la palabra. Generalmente dentro de los grupos sociales se cree, está establecido socialmente que los líderes son los que hablan, los que llevan la palabra, los que dicen, los que dirigen, los que se comunican. El que es calladito, el que es tímido, el que es cerradito, ese difícilmente llegue a ser un líder. Pero ese puede ser un líder oculto, es decir, que manipule al que habla. Así que hay distintos tipos de liderazgo dentro de los grupos y pueden ser positivos o negativos. Todo esto yo le enseñaba a mi nieto, y que él tenía que tener cuidado con los líderes negativos y tener cuidado. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que las conversaciones con ese tipo de personas corrompen las buenas costumbres. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Otras versiones dicen las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Pero yendo en profundidad al análisis del tema, son las conversaciones. ¿Por qué? Porque las conversaciones son transferencia de palabras. Se transfieren palabras unos a otros en una conversación. Entonces yo transfiero palabras a la mente y el corazón de la otra persona y resulta que las palabras van cargadas, espiritualmente cargadas, y comienzan a generar en la mente del otro emociones, pensamientos complejos, deseos de hacer determinadas cosas, y por eso es que terminan siendo afectados en su conducta. Si es un líder positivo, será afectado positivamente. Si es un líder negativo, afectará a su grupo negativamente. Entonces, el niño tiene que aprender desde temprano a tener conocimiento de las relaciones interpersonales, de las relaciones humanas, para no caer en esas trampas que muchos niños caen hoy en día. Muchos niños están cayendo en grandes trampas hoy en día. ¿Me explico? El ser humano tiene también como necesidad vital, y estoy hablando de necesidades vitales, no necesidades secundarias ni terciarias, sino primarias, vitales, el ocio y el entretenimiento. Atención a este punto, porque allí todos somos afectados, absolutamente todos. Adultos, abuelos, abuelas, hijos, nietos, sobrinos, todo el mundo podemos ser afectados con una sobrevaluación de esta necesidad, el ocio y el entretenimiento. Cuando hablamos de una necesidad de estas características, estamos hablando al mismo tiempo de la necesidad de satisfactores de esta necesidad. El hombre busca satisfacer esta necesidad, la tiene, innata. Todo ser humano tiene necesidad de ocio y de entretenimiento. Todos. Si un ser humano no tiene tiempo de ocio y de entretenimiento, puede caer en una situación hasta de depresión y morir. Y morir. Es gravísimo. Por eso es una necesidad vital. Vital. Si ustedes googlean desarrollo a escala humana, colocan eso en el Google, desarrollo a escala humana, y buscan allí las necesidades vitales de los seres humanos, googlean eso o desarrollo a escala humana, les va a aparecer estudios científicos que se han hecho sobre eso, hay mucho material sobre eso, y se ha descubierto que el ser humano tiene 10 necesidades, nada más, vitales. Solo 10. Vitales. Son pocas y limitadas.
Contrariamente a lo que se postulaba desde el marketing desde los años 50 del siglo pasado, cuando se decía que las necesidades humanas eran ilimitadas. ¿Sí? Se descubrió, después de un trabajo arduo de 150 países que se unieron con científicos sociales y de otras disciplinas, para analizar este asunto, de que el ser humano solo tiene 10 necesidades, para lo cual necesita satisfactores. ¿Sí? Bien. ¿Qué le proporcionamos a nuestros hijos en esas áreas? ¿Qué le proporcionamos los padres para que ellos puedan tener ese tiempo de ocio necesario, de entretenimiento, de relax que necesitan nuestros hijos? Bien, les podemos proporcionar salidas, un club, pertenecer a un club, hacer algún deporte, viajes, vacaciones, placeres gustativos. ¿Sí? Hoy vamos a salir a comer helado. Y al niño eso le encanta. Es un tiempo de ocio y de entretenimiento. El niño feliz de que va a salir a comer helado. Y el adulto también, obviamente. No le vamos a echar la culpa a los niños nada más. Al adulto también le gusta salir y tomarse un helado. Bien, ok. Entre eso también está la comida chatarra y demás, esos gustitos que suele darse la gente a veces cuando tiene salida, ¿sí? No importa, es hoy nada más, es una comida chatarra, pero por hoy vamos a comer porque nos gusta la cuestión frita o cosas así. Bueno, relacionado con el tema ocio y entretenimiento. Pero acá viene la parte más pesada de este análisis. También le proveemos a nuestros hijos tecnología. Celulares. Internet 24/7. Televisión. Cine. Juegos en línea. Y la pregunta es, ¿muchas de las ganancias de nuestro trabajo se van en ello? ¿Sí o no? En pagar el servicio de Internet, en pagar la compra de los dispositivos, computadoras, notebook, tablet, celular, etcétera, etcétera, todo lo que sea necesario para eso. Ni hablar de los gamers, de lo que cuesta mantener los costos de un chico que quiere hacer gamers, ¿sí? Estos que juegan en línea, qué sé yo. Sí, hay una cantidad de cosas que hoy en día entretienen al niño y lo mantienen viviendo en la nube. ¿Sabía usted que se le dice nube a Internet? ¿La nube? Hay toda una generación viviendo en la nube hoy en día. Pero literalmente viviendo en las nubes. No bajan a tierra ni por 5 minutos algunos. Viven navegando en el cerebro. Tienen, como dice Eber justamente, una vida virtual desde el punto de vista de lo irreal. ¿Cuántas cosas están sucediendo en este tiempo con relación a... Estaba leyendo hoy justamente, hoy, sin ir más lejos, esta mañana leí una noticia de un niño que se suicidó, un jovencito, un adolescente que se suicidó. ¿Y saben qué descubrieron? Que lo último que hizo ese niño fue hablar con la inteligencia artificial. Y el diálogo que tuvo con la inteligencia artificial lo llevó a suicidarse. ¿Qué les parece? Increíble. Increíble. ¿Esas cosas están pasando? Bien. Entonces, ¿qué hace un padre que llega cansado de trabajar 8 horas, 9 horas, 10 horas fuera de casa y se encuentra con una cantidad de niños alborotados o un solo niño que alborota todo en la casa? ¿Qué hace? Le mete la tablet o el celular. Y ese niño puede estar horas así. Horas. ¿Y qué está haciendo el niño? Alimentando su cerebro con una droga. Me imagino que eso ustedes ya todos lo saben, no hace falta profundizar demasiado en eso, pero si hace falta, en la escuela para padres lo vamos a hacer. El niño está consumiendo dopamina, exactamente. El niño está consumiendo dopamina y otras 4 hormonas de la felicidad que se les llama de esa manera, hormonas de la felicidad. El niño está necesitando alimentar eso cada día, estimular eso para sentirse como se siente cuando está tal cual. Peor que la cocaína. Exactamente, porque despersonaliza.
el niño pierde noción de la realidad. El niño comienza a mimetizarse con lo que ve. Comienza a mimetizarse con lo que observa. Comienza a creer lo que escucha. Comienza a creer las fantasías que escucha como si fuesen ciertas y a mimetizarse con lo que se ve. Y eso es bíblico, amados. La palabra del Señor dice de nosotros, los hijos de Dios, que vamos siendo transformados de gloria en gloria conforme a la imagen del Hijo de Dios. Es decir, que mientras más miramos a Jesús, mientras más tengamos los ojos puestos en Jesús, más nos vamos a parecer a Él. Eso está diciendo el texto. O sea, tú te conviertes en lo que miras. Tú te conviertes en lo que miras. Exactamente, allí Cari está aportando otro punto que tiene que ver con el síndrome de abstinencia de los chicos que tienen adicción a la tecnología, que lleva de 3 a 6 meses. Es exactamente lo mismo, escuche con atención, que la cantidad de meses que una persona que se interna en un lugar de rehabilitación de drogodependencia son la misma cantidad de meses para desintoxicarse de la droga que tiene en su cuerpo. 6 meses. 6 meses. Para volver a una realidad más o menos normal. Más o menos normal. Bien. ¿Qué estoy diciendo con esto? Tiren todos los celulares de los hijos al río, quemen los televisores. No vamos a caer en esa situación. No vamos a caer en eso. Yo lo que estoy tratando de transmitir es responsabilidad en el uso de dispositivos en casa, en el uso de dispositivos en tus hijos, en que estés tú como padre y madre atentos a ver qué está pasando con tus hijos cuando toman un celular. ¿A dónde se van cuando toman un celular? ¿Están allí en el comedor, en el living contigo, compartiendo, mirando su pantalla? ¿O se van a encerrar a la habitación? ¿O se van a encerrar al baño? Y se pasan horas enganchados ahí, online. ¿Qué está viendo el niño cuando buscó esa privacidad? ¿Por qué necesitó buscar esa privacidad, ocultar eso que está haciendo de tus ojos? Mira, otro aporte que hace allí Cari, importantísimo. Es necesario educar a los padres porque las plantillas de TV, se me cerró ahí el cartel, no alcancé a leer, pero justamente lo que estamos hablando, de eso estamos hablando, amados, de la importancia de educarnos nosotros educarnos como padres. Sumamente importante el vocabulario que usamos. Nuestros hijos observándonos todo el tiempo. Cuando nos encontramos con un hermano de la iglesia, ¡ay, hermano, paz del Señor, amado, Dios te bendiga! Y lo saludamos con un beso y toda una cosa cariñosa y todo. Y yo miro a los niños. Cuando a mí me saludan los hermanos a veces, y hay niños, yo los observo a ellos. Y los niños están mirando a los padres como diciendo, ¡qué hipócrita! Si antes de llegar acá salimos de casa y venía a los gritos y maldiciéndome y diciéndome cada barbaridad y cada barrabasadas. ¡Qué hipócrita! Ahora llega acá con la paz del Señor, hermano, amado, y qué sé yo. Exactamente, ahí ya me cerraste la idea, Cari. El tema de educar a los padres. Porque hay muchas cosas, hermanos, que están ocurriendo vertiginosamente, rápidamente, velozmente, y no estamos pudiendo digerir toda esta cosa que está sucediendo a nivel social como padres. Entonces imagínense nuestros hijos, en la media confusión que están creándose nuestros hijos y nosotros los padres no podemos elaborar la información, priorizar, lo que dije al principio de este mensaje. La mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos entre todo esto que estamos viendo, la gestión de las emociones, el conocimiento, etcétera, etcétera, una de las mejores cosas que podemos dejarle a nuestros hijos es la intencionalidad de priorizar en la vida. Para poder priorizar, tú tienes que tener una escala de valores. Tú tienes que tener una escala de valores. Tú tienes que tener por lo menos 4, 5, 6 cosas en la escala de valores acomodadas, bien acomodaditas. Primero esto, segundo esto, tercero esto, cuarto esto, para que lo puedas transmitir coherentemente a tus hijos y ellos se críen de esa manera, con un modelo, con un paradigma. El día de mañana, si no lo quieren obedecer porque ellos se dejaron llevar por otra corriente, es un tema de ellos, un problema de ellos. ¿Sí? Pero nosotros debemos saber sembrar paradigmas saludables en el corazón y mente de nuestros hijos. Bien, terminemos con esto del ocio y el entretenimiento. ¿Cuánto gastamos en el aspecto material, dinero,
en salidas, en clubes, en viajes, en vacaciones, en placeres gustativos, en tecnología, en celulares, en internet, en televisión, en cine, en juegos en línea, etcétera, etcétera. Cantidad de cosas que hay hoy en día para que los niños no lleguen a decir la terrible frase que suelen decir los niños del siglo XXI. ¿Cuál es la terrible frase? Mamá, estoy aburrido. Papá, me aburrí. ¿Sí o no? ¡Ay! Hacemos un escándalo. ¿Cómo puede ser que mi hijo esté aburrido? Tenemos que hacer algo. No puede ser que muera de aburrimiento mi hijo. Sobreprotección. Sobreprotección. ¿Sí? Hermanos queridos, está comprobado científicamente que los hombres más ilustres del mundo y de la historia del mundo, los hombres que inventaron grandes cosas que transformaron la historia de la humanidad, fue gente aburrida. Era gente que tenía demasiado tiempo y en medio de su aburrimiento comenzaron a ser creativos. La creatividad, no la vida virtual, sino la creatividad. El trascender más allá de tu mente, más allá de tu cuerpo, con inventos, con cosas que salen de ti, cosas creadas a partir de ti. Gloria a Dios si se aburre. Gloria a Dios. Ay, que necesito el tío Google. No, gloria a Dios si no le vas a dar Google todo el día. ¿Cuántos padres que le han puesto un celular a sus hijos en las manos dejan que sus hijos se vayan a acostar en la noche con el celular y con el wifi prendido toda la noche? ¿Cuántos padres no hacen eso? ¿Tienen control ustedes sobre lo que está pasando en el cuarto de tu hijo? Obviamente que no. Obviamente que no tienes control porque estás durmiendo. Ahora pregunto, mientras tú duermes, ¿necesitas wifi encendido en casa? Obviamente que no tampoco. Entonces hay una cantidad de cosas que nosotros podemos corregir preventivamente para que nuestros hijos no sean dañados, ni engañados, ni sufran abandono paterno. Porque eso es abandonarlos en manos de gente que ni conocemos. Está lleno de historias de niños que han sido raptados por redes, jóvenes, jovencitas, raptadas por redes, que trabajan justamente a través de las redes sociales. ¿Qué valores le estamos enseñando a los niños? Hoy ustedes miran, no sé cómo hacen, porque obviamente tienen que mentir, porque las redes sociales son para personas autorizadas con cierta edad, pero yo veo niñas de 6, 7 años que tienen sus propias redes sociales y aparecen en su foto, lo único que hacen es subir fotos y como si fuesen mujeres que se están ofreciendo, haciendo poses y haciendo cosas. ¿Qué es eso? Ay, los padres felices de la vida porque la nena está en las redes sociales y tiene 1000 likes por cada foto que sube. ¿Tú sabes cuántos pedófilos hay detrás de esos likes que le están colocando a tu hijita de 6, 7 años que sube fotitos? ¿Tú sabes eso? ¿Sabes el riesgo en el que estás poniendo a tu hijo? El tema es que hasta que no te pasa, muchas veces ocurre así, hasta que no nos pasa, no tomamos conciencia de ese peligro. Entonces, si tú eres sabio, si tú eres una hija de Dios prevenida y prevenido como hijo de Dios, actúa con tiempo. Tú tienes el poder de prevenir, actuar con tiempo y empezar a poner las cosas en orden. Los niños del siglo XXI están pidiendo a gritos que sus padres le pongan límites. A gritos están pidiendo los límites. Amén. Vamos a dejar aquí hoy. Como les dije, este mensaje es bastante largo, así que vamos a tener que dejar para el próximo domingo. No falten, por favor, porque esto nos está encaminando hacia lo que vamos a también trabajar como padres acá en la iglesia, con nuestros hijos en el área de la educación infantil, con los niños que estaban en Oasis y ahora van a continuar en la nueva etapa. Así que, amados, por favor, no falten el próximo domingo, ¿sí? Y si faltan por fuerza mayor, pidan el link de la reunión a mi esposa para que se los comparta y de esa manera no se pierdan la próxima reunión. Amén. Damos gracias a Dios por estas reflexiones que el Señor nos está dando en este tiempo. Amén, Marcelo, no hay problema, no te preocupes. Vamos a orar por tu hijita ahora mismo.
Amados, ¿consideran ustedes importantes estos temas que estamos tratando estos 2 domingos? Levante la mano el que considera importante estos temas, por favor. Y los que están con sus cámaras cerradas pueden hacerlo con reacción. Bien. No estamos perdiendo tiempo con esto, ¿no? Ok. Gloria al Señor. Vamos a orar entonces, a agradecer al Señor por este precioso tiempo que hemos tenido hoy. Padre, te agradecemos en esta noche. En el nombre de Jesús te damos a ti gloria y alabanza, Señor. Gracias, papá, una vez más por hablarnos a través de tu palabra y llevarnos a la reflexión, Señor, tan importante que como familia tenemos que hacer en este tiempo para que nuestros hijos no vean frustrados sus futuros, nuestros nietos, Señor, nuestras familias tengan consecuencias de bendición y no de maldición. Señor, ayúdanos a ser responsables. Ayúdanos a ser responsables de todo esto que estamos recibiendo, de todo esto que estamos aprendiendo. Responsables, Señor, para poder ser de bendición para nuestras generaciones futuras, Señor. Gracias, Padre. Bendice a nuestros niños, bendice a nuestros jóvenes, bendice a nuestros adolescentes, bendice a los padres, Señor. Danos la sabiduría y la estructura que necesitamos para poder formar esta escuela para padres también, Señor. Ayúdanos. Todo esto redunda en bendición para cada una de las vidas aquí en la iglesia, Señor. Gracias por todo, Señor, lo que tú nos das siempre, porque es abundante, es rico, Señor, es profundo. Todo lo que tu palabra nos ofrece, Señor, nos edifica, nos fortalece, nos guía, nos direcciona. Gracias, Padre, por tanto que cada día tú sumas a nuestra vida por medio de tu palabra. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te damos a ti toda gloria y toda honra. Señor, oramos por los niños, Señor, que están en este momento internados. Allí la hijita de Marcelo, Señor, también los hijos de Sergio y Natalia y ellos mismos. Padre, oramos para que su estado de salud sea revertido en el poderoso nombre de Jesús. Sean visitados allí donde se encuentren y sean libres de todo tipo de enfermedad, de todo tipo de dolencia. Reprendemos la fiebre en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús impartimos sanidad sobre sus cuerpos y creemos, Señor, que allí donde se encuentran, tu Espíritu Santo ahora mismo les toca y les sana, los libera en el precioso nombre de Jesús. Gracias, papá. A ti sea la gloria por siempre. A ti sea la honra, Señor. En el nombre precioso de Jesús. Amén, Señor. Y amén.